En la noche de Navidad, una llamada anónima lo cambió todo. Vuelve a casa. Ahora. Era la noche más esperada del año. Las luces, los abrazos, el aroma a pavo recién horneado. Todo parecía perfecto. Pero justo cuando levanté mi copa para brindar con mi familia, el teléfono empezó a sonar. Un número desconocido. Una voz cortó el silencio como un cuchillo. «Señora Rentería, vuelva a casa. Ahora». No dijo su nombre. No explicó nada. Solo repitió esas palabras con una urgencia que me heló la sangre. Nadie entendió por qué me levanté tan rápido, por qué dejé la cena servida y salí sin mirar atrás. Pero cuando llegué, la casa que había compartido con mi esposo por 40 años ya no era la misma. La ventana estaba rota, y dentro, alguien revolvía las memorias de toda mi vida. Esa llamada no era una casualidad, era una advertencia, y esa noche descubriría que el peligro no estaba en la calle, estaba mucho más cerca, dentro de mi propia familia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Cicatrices de Hogar. Aquí creemos que cada herida guarda una historia, y cada historia deja una cicatriz que nos enseña a vivir. San Miguel de Allende brillaba como una postal viva aquella víspera de Navidad. Las calles empedradas resplandecían bajo las luces de colores que colgaban de balcón en balcón, y las campanas de la parroquia sonaban con su eco metálico y antiguo. Los turistas caminaban riendo con vasos de ponche caliente en las manos, mientras el aire olía a canela, madera y esperanza. Pero en la casa de la calle Real del Monte, al final de una cuesta donde ya casi no llegaban los villancicos, Mercedes Rentería se movía despacio, en silencio. Había terminado de barrer el corredor y colocaba los últimos adornos en su pequeño nacimiento de barro. Era una costumbre que no había dejado ni un solo año, aunque hacía 6 que el sillón de al lado permanecía vacío. Desde la muerte de Hilario, su esposo, la casa entera había aprendido a guardar silencio con ella. Sobre la mesa, un radio antiguo reproducía canciones de los años 70. Mercedes se sentó frente a la taza de café que se había enfriado hace rato. Afuera, un niño gritó, ¡Feliz Navidad! Y ella sonrió con dulzura. Luego, su mirada se nubló. «Otra Navidad sola», susurró. «Pero no importa, Hilario. Seguiré haciéndolo como a ti te gustaba». Su voz se apagó entre las sombras. Sobre la repisa descansaba el retrato de su esposo, con su sonrisa de bigote espeso y camisa de franela. A veces ella hablaba con él como si todavía estuviera allí, como si las paredes conservaran su aliento. A las 7:15, el teléfono de disco que colgaba junto al reloj de péndulo comenzó a sonar. Mercedes se sobresaltó. Nadie la llamaba a esa hora, y menos en Nochebuena. Secó las manos en su delantal y levantó el auricular. «¿Bueno? Mamá, soy yo, Arturo». El corazón de Mercedes se iluminó de golpe. Hacía días que no escuchaba la voz de su hijo. Sonaba cansado, tenso. «Arturito, pensé que ibas a venir temprano». «Mamá, mira, este año…» Hubo una pausa larga, un silencio que ya anunciaba una herida. «Este año pasaremos la Navidad en casa, solo con los niños. Yasmín quiere algo más. Íntimo». El silencio cayó como una losa. Mercedes sostuvo el auricular como si pesara 1 tonelada. «¿Sin mí? Pero hijo, siempre hemos cenado juntos, desde que tú eras niño». «Lo sé, pero esta vez prefiero algo tranquilo». Su voz sonaba vacía, como leída de un papel. «No te preocupes, el próximo año lo compensamos». El ruido de la línea se mezcló con el de la chimenea encendiéndose. Mercedes tragó saliva, sintiendo un hueco en el pecho. «Entiendo, hijo. Descansa y… que tengan una linda Navidad». Colgó despacio. El reloj marcó las 8, y la casa entera pareció envejecer con ella. Las luces del árbol parpadeaban con un ritmo triste, reflejadas en los ojos húmedos de la mujer. Se quedó un largo rato mirando la ventana. Afuera, las casas vecinas se llenaban de risas, de platos que chocaban, de música alegre. Mercedes encendió una vela frente al retrato de Hilario. «Parece que este año también me toca brindar contigo, viejo». El eco de su propia voz la acompañó mientras servía un poco de ponche caliente. El líquido burbujeó y el aroma a canela llenó la cocina, como si intentara reconfortarla. Tomó un sorbo. No sabía igual sin nadie al otro lado de la mesa. En la radio, una voz anunció «Amarga Navidad» de José Alfredo Jiménez. Mercedes la dejó sonar, sin darse cuenta de que cada verso parecía dirigido a ella.
Afuera, el reloj de la iglesia marcó las 9. Entonces el teléfono volvió a sonar. Ella lo miró desconfiada. Se acercó y levantó el auricular. «Bueno», era la voz de su hijo otra vez, pero esta vez más suave, más apresurada, casi nerviosa. «Mamá, Yasmín dice que no puede ser Navidad sin ti. Perdóname por lo de hace rato. Queremos que vengas mañana a la cena. Los niños te extrañan mucho». Mercedes tardó un segundo en responder. La esperanza se encendió en su pecho como una llama nueva. «¿De verdad? Ay, hijo, no sabes cuánto me alegra eso. Claro que iré. Prepararé el pavo de tu padre, como siempre». «Perfecto», dijo Arturo. «Trae todo lo que tú haces». Yasmín está emocionada, pero había algo en su tono, una rigidez oculta detrás de las palabras. Mercedes lo notó, aunque no quiso prestarle atención. «Entonces mañana, al mediodía, estaré ahí. Nos vemos, mamá». Y colgó antes de escuchar la despedida completa. Mercedes se quedó mirando el teléfono. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Viste, Hilario? ¿Todavía hay lugar para nosotros en su mesa?» Sacó del armario la vieja libreta de recetas, donde su esposo había escrito, con letra firme y grande, «Pavo de Navidad, 1989». La cubrió con una mano temblorosa, mientras leía los ingredientes. Ajo, romero, vino blanco, paciencia. Sintió que el corazón le latía distinto. En la estufa comenzó a preparar la marinada. El aroma a hierbas llenó la casa, mezclándose con la madera del piso. La soledad se fue disipando poco a poco, reemplazada por la ilusión. En la mesa, junto al pavo descongelándose, colocó una botella de rompope casero y un pequeño papel con una nota para sí misma. «Lleva también el ponche y los buñuelos». Fuera de la casa, el viento silbaba entre las tejas. Mercedes se acercó a cerrar la ventana y observó la calle. Todo estaba tranquilo. Solo una luz seguía encendida en la casa de enfrente, la del vecino, don Gabriel Molina, quien fumaba apoyado en su portón con una bufanda oscura y mirada pensativa. Él levantó la mano en un saludo discreto. Mercedes respondió con una sonrisa. No sabía que aquel hombre, reservado y amable, sería la voz que cambiaría el destino de su Navidad. Cerró las cortinas, apagó el radio y antes de dormir, miró una vez más la fotografía de Hilario. El rostro de su esposo parecía sonreírle con ternura. «Mañana iremos juntos, ¿sí?», le dijo en voz baja. «Tal vez esta vez las cosas sean distintas». El reloj marcó la medianoche. En algún lugar de San Miguel, los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Mercedes se acostó con el corazón tibio, creyendo que el día siguiente traería reconciliación. No podía imaginar que traería, en cambio, la noche más peligrosa de su vida. Amaneció con un cielo tan limpio que el sol parecía recién lavado. El aire de San Miguel traía el aroma de las flores del campo, mezclado con el humo de los primeros tamales, vendiéndose en la esquina. Era 24 de diciembre, y por primera vez en años, Mercedes Rentería despertó con el corazón ligero. En la cocina, el reloj marcaba las 8. El pavo marinado desde la noche anterior descansaba dentro del horno, perfumando la casa con romero y vino blanco. Sobre la mesa había organizado todo como una ceremonia: la ensalada de manzana, los buñuelos dorados y un frasco de rompope casero cuidadosamente envuelto en un pañuelo bordado. Mercedes tarareaba un villancico antiguo mientras ataba el delantal alrededor de su cintura. «Este año, Hilario, vas conmigo», murmuró al retrato de su esposo. «Que tu receta nos una otra vez». El teléfono volvió a sonar y su corazón dio un pequeño salto. «¿Bueno?», preguntó con una sonrisa que ya se formaba sola. Era Yasmín, su nuera, con voz dulce. «Señora Mercedes, no se preocupe por nada, solo venga tranquila. Los niños están contando las horas para verla». «Ay, Yasmín, gracias, hija. Llevo el pavo y un poco de ponche». «Perfecto, aquí la esperamos al mediodía». Mercedes colgó con el alma llena de gratitud. Era difícil no emocionarse. Durante semanas había temido otro año sola. Pero ese día, el destino parecía devolverle la familia que creía perdida. Antes de salir, revisó cada detalle. Cerró el gas, apagó las velas del altar y tomó su rebozo de lana azul, regalo de su marido. Al salir, el viento frío le acarició el rostro. La calle Real del Monte se veía vacía, salvo por don Gabriel Molina, el vecino, que barría la acera con su paso lento y su chaqueta vieja.
¿A dónde tan elegante, doña Mercedes?, preguntó con una sonrisa leve. A la casa de mi hijo. Al fin me invitó a pasar la Navidad con ellos. Ah, qué gusto, se lo merece. Gabriel asintió. Cuídese en el camino. Gracias, don Gabriel. Y ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, vecina! El trayecto hasta la colonia Las Fuentes fue un pequeño viaje en el tiempo. Las calles estaban adornadas con guirnaldas verdes, y cada esquina olía a pólvora y pan dulce. Mercedes miraba por la ventanilla del autobús con una sonrisa tranquila, observando las familias cargando regalos y cajas de vino. Cuando el autobús se detuvo frente al fraccionamiento, el guardia de seguridad la saludó con respeto. ¿A casa de quién va, señora? De mi hijo, Arturo Rentería, casa 17. Ah, claro. Pase, ya me avisaron que venía. Aquello la sorprendió, pero no pensó mucho. Quizá Yasmín había querido asegurarse de que todo saliera perfecto. La casa de Arturo se alzaba moderna y reluciente. La fachada blanca, las luces cálidas y un enorme pino decorado con cintas doradas la hacían parecer una postal de revista. Mercedes respiró hondo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió enseguida y Yasmín apareció sonriente, con las mejillas enrojecidas y olor a canela. ¡Doña Mercedes! ¡Qué gusto verla! Entre, por favor, que hace frío. Mercedes cruzó la puerta y sintió el golpe del calor hogareño. Música navideña suave, risas de niños, olor a pavo y manzana horneada. Lupita, su nieta de 10 años, corrió a abrazarla. «¡Abuelita, trajiste el ponche!» «Claro, mi niña. Y buñuelos también». Tomás, el más pequeño, apareció detrás, con un sombrero de Santa Claus torcido sobre la cabeza. «¿Y el pavo?» «En la cocina, mi amor». Arturo bajó las escaleras en ese momento. Llevaba una camisa blanca impecable y un reloj nuevo en la muñeca. Su sonrisa fue cortés, pero algo en sus ojos evitaba quedarse en los de ella. «Mamá, qué gusto que viniste». «Gracias por invitarme, hijo». Mercedes lo abrazó con sinceridad. «No sabes cuánto significa para mí». Sí, claro. Siéntate, por favor». Yasmín preparó la mesa. El comedor brillaba con la luz de las velas. Cada plato estaba dispuesto con precisión, como si alguien hubiera medido los centímetros entre las copas. Yasmín colocó el pavo de Mercedes en el centro. ¡Qué delicia, doña Mercedes! Huele a hogar. Durante la comida, todos parecían felices. Los niños contaban anécdotas, Yasmín reía, y hasta los suegros de Arturo, sentados al fondo, comentaban lo exquisito del relleno. Mercedes, por un momento, creyó que su alma se curaba, pero entre el bullicio notó algo que la hizo tensarse. Cada pocos minutos, Arturo miraba su reloj y luego el celular, oculto bajo la servilleta. Sus dedos temblaban apenas perceptiblemente. ¿Todo bien, hijo?, preguntó ella. Sí, mamá. Solo cosas del trabajo. Sonrió, pero la sonrisa era de papel. Yasmín intervino para suavizar el ambiente. Arturo no ha descansado ni un día, pero hoy por fin todo está en paz, ¿verdad? Sí, en paz, repitió Mercedes, aunque su intuición le decía otra cosa. A las 9 menos cuarto, el teléfono de Mercedes vibró en su bolso. Número desconocido. Pensó en ignorarlo, pero el aparato volvió a vibrar con insistencia. «Disculpen un momento», dijo, levantándose de la mesa. Se dirigió al baño de visitas, cerró la puerta y contestó. «Bueno». Una voz grave, urgente, respondió. «Señora Rentería, vuelva a casa. Ahora». «¿Quién habla?» «No hay tiempo, no pregunte. Solo váyase». El silencio se hizo pesado. El corazón de Mercedes empezó a latirle con fuerza. «¿Qué dice? ¿Por qué tendría que irme?» «Confíe en mí. Su casa no está segura». Y la llamada se cortó. Mercedes se quedó mirando su reflejo en el espejo. Su rostro había perdido el color. Por un instante pensó que podría ser una broma, pero la voz había sonado demasiado real, demasiado urgente. Desde la sala, escuchó la risa de los niños y el tintineo de copas. Todo parecía tan perfecto, demasiado perfecto. Respiró hondo, guardó el teléfono y salió con paso firme. «Arturo», dijo alzando la voz, «tengo que irme». «¿Qué? ¿Ahora?» Él fingió sorpresa. «Sí, algo urgente en casa». El ambiente se tensó. Yasmín la miró preocupada. «¿Quiere que la llevemos?»
No, hija, no. Estoy bien. Es algo pequeño. No se preocupen. Tomó su abrigo, besó a los niños y salió. El aire frío la golpeó en el rostro, pero esa vez no sintió frío. Sintió miedo. Mientras caminaba hacia el coche, las luces de las casas parecían observarla. El cielo se había nublado y la luna se escondía entre las nubes. Mercedes apretó las llaves con fuerza. El teléfono volvió a vibrar en su mano. La pantalla seguía mostrando. Número desconocido. No contestó, pero una voz resonó en su mente como un eco. Vuelve a casa, ahora. Encendió el motor. La nieve empezaba a caer, lenta, silenciosa, como si el cielo intentara advertirle también. Y mientras el camino se extendía frente a ella, algo le decía que la Navidad que había esperado tanto acababa de romperse para siempre. La nieve caía más densa cuando Mercedes Rentería giró la esquina de la calle Real del Monte. Las farolas titilaban bajo el viento y los tejados parecían cubiertos de azúcar. Todo San Miguel se había convertido en un cuadro quieto y frío. El reloj del convento marcaba las 10:15. Mientras avanzaba con las manos firmes en el volante, el corazón le latía en el pecho como un tambor. La llamada seguía repitiéndose en su mente. Vuelva a casa. No está segura allí. ¿A qué se refería esa voz? ¿Un incendio? ¿Un robo? ¿Un malentendido? Trató de convencerse de que todo era una confusión, pero su instinto decía otra cosa. Al doblar frente a la panadería cerrada, vio su casa a lo lejos. El portón, siempre cerrado, estaba entreabierto. El corazón le dio un vuelco. Detuvo el coche a mitad de la calle, apagó las luces y esperó. El silencio era tan denso que podía oír su propia respiración. El viento movía las ramas secas del jardín y en el tejado la nieve se deslizaba lentamente con un crujido leve. Encendió su linterna y apuntó hacia la puerta principal. El marco de madera estaba forzado, apenas perceptiblemente. El candado colgaba torcido. Mercedes tragó saliva. Sus dedos temblaban, pero no del frío. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía. Apenas el eco distante de un cohete perdido rompía la calma. En ese instante comprendió que algo o alguien estaba dentro de su casa. Sacó el teléfono del bolso con manos heladas. Marcó el número de emergencias. ¿Emergencias?, contestó una voz femenina. Habla Mercedes Rentería, calle Real del Monte 22. Creo que alguien entró a mi casa. Manténgase alejada, señora. Una patrulla va en camino. No entre, ¿de acuerdo? Sí, respondió, aunque sus pies ya se movían hacia el portón. La puerta chirrió al empujarla. El aire dentro estaba distinto, con un olor agrio, mezcla de humedad y perfume masculino. El reloj del pasillo marcaba las 10:20. Mercedes avanzó unos pasos, con la linterna temblando en su mano. Cada destello iluminaba una parte distinta del pasado. El sillón de Hilario, el retrato familiar, la mesa con el mantel bordado. Nada parecía fuera de lugar, y eso era aún más aterrador. De repente, un sonido la congeló. Un golpe seco, arriba, en su habitación. Luego pasos lentos, deliberados, como si alguien estuviera buscando algo. Mercedes retrocedió, apretando los labios para no gritar. Podía salir, esconderse en el coche y esperar a la policía. Pero algo dentro de ella, el mismo coraje que le había permitido sobrevivir tantos inviernos sola, no la dejó huir. Esta era su casa, su vida, el legado de Hilario. Avanzó hacia las escaleras. Cada peldaño crujía bajo su peso, traicionándola. Desde el pasillo superior llegaba una luz irregular, como la de una linterna moviéndose. El corazón le martillaba en los oídos. Al llegar al último escalón, se detuvo. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Por la rendija vio sombras moviéndose, una figura inclinada sobre la cómoda, revolviendo cajones. ¿Quién está ahí?, gritó con voz temblorosa pero firme. La figura se congeló. Por un instante, el silencio volvió a adueñarse de todo. Luego, el hombre giró lentamente. La linterna que sostenía iluminó su rostro. Mercedes retrocedió un paso. Era un rostro conocido. Esteban Palacios, el viejo amigo de su hijo Arturo. Lo había visto muchas veces en cumpleaños, reuniones familiares, incluso en el velorio de Hilario. «Esteban, ¿qué haces aquí?», preguntó con incredulidad. El hombre bajó la linterna, nervioso, y levantó una mano. «Doña Mercedes, por favor, no se asuste, no es lo que piensa». «¿Entonces qué es?»,
dijo ella, con los ojos clavados en la bolsa de lona a sus pies. De ella sobresalían documentos, sobres, carpetas. El testamento de Hilario. Esteban tragó saliva. Yo solo vine a ayudar a Arturo. ¿A ayudarlo? ¿Robándome? No quería hacerlo. Él me pidió que recuperara unos papeles. Dijo que eran de la familia, que usted estaba confundida. ¿Confundida?, repitió Mercedes con la voz quebrada. Esos papeles son la herencia de su padre, el trabajo de toda su vida. Esteban dio un paso atrás, torpe. Por favor, no llame a la policía. Él solo necesitaba tiempo. Deudas, cosas del trabajo. ¿Deudas? La palabra se le clavó como una espina. ¿Mi hijo te envió? El hombre asintió, derrotado. Lo siento, doña Mercedes. Él me dijo que usted estaría fuera toda la noche, que yo podría entrar sin que nadie lo notara. Mercedes sintió cómo el mundo se le venía abajo. Por un momento, el rostro de su hijo niño cruzó por su mente. Aquel Arturo que ayudaba a Hilario a lijar madera, que reía con los buñuelos recién hechos. Ahora, ese mismo hijo planeaba un robo contra su propia madre. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Esteban se sobresaltó. «Por favor, no me entregue. Le devolveré todo». Mercedes lo miró fijamente. «Ya no depende de mí». Bajó lentamente las escaleras, con la linterna todavía encendida. Las luces rojas y azules de la patrulla comenzaron a reflejarse en las paredes. Cuando abrió la puerta, don Gabriel Molina estaba allí, esperándola con un abrigo grueso y el teléfono en la mano. «¿Está bien, doña Mercedes?», preguntó él, preocupado. «Sí, creo que sí». Su voz temblaba. «Fue usted quien me llamó, ¿verdad?». Gabriel asintió. «Vi a alguien con una linterna dentro de su casa. Sabía que usted estaba en la cena. No podía quedarme cruzado de brazos». Mercedes lo miró con gratitud. «Me salvó la vida, don Gabriel. Y algo más que la vida». Los oficiales entraron con rapidez, revisando cada habitación. Uno de ellos escoltó a Esteban esposado, mientras el otro tomaba nota de los objetos recuperados. «Intento de robo, allanamiento, daño a propiedad», murmuró el policía. «Ya lo tenemos identificado». Mercedes recogió del suelo el testamento de Hilario. El papel estaba manchado de nieve derretida, pero la firma seguía intacta. «Hilario Rentería, diciembre de 2016». La mirada se le llenó de lágrimas. Ese documento no solo representaba dinero, era el trabajo de toda una vida, el símbolo de la honestidad que había guiado a su familia. Gabriel la ayudó a cubrirse con el rebozo. «Venga, doña Mercedes, siéntese un momento». Ella obedeció, exhausta. Desde la puerta observó cómo los oficiales colocaban a Esteban en la patrulla. El hombre la miró una última vez, avergonzado. «Dígale a Arturo que lo siento», alcanzó a decir antes de que cerraran la puerta del vehículo. Mercedes apretó los papeles contra su pecho. Las luces se alejaron calle abajo, desapareciendo entre la nieve. Solo quedaron ella, Gabriel y el silencio. «¿Va a estar bien?», preguntó él. Mercedes asintió, con la voz quebrada. «Sí, pero esta noche, don Gabriel, algo se rompió que ya no sé si podré reparar». El viento sopló con fuerza, apagando las velas del altar. La casa quedó en penumbras. Solo la fotografía de Hilario seguía visible bajo la débil luz del farol, como si él mismo hubiera presenciado todo. Mercedes se levantó lentamente y colocó los documentos sobre la mesa. «No dejaré que su nombre se manche», dijo en voz baja. «Ni el tuyo, Hilario». Luego miró al vecino, que todavía esperaba en la puerta. «Gracias por llamarme. Hice lo que cualquiera habría hecho». «No, don Gabriel, cualquiera habría mirado a otro lado. Usted no». Él sonrió apenas. La nieve seguía cayendo. La noche ya no era noche. Era un espejo donde se reflejaban la traición, la culpa y una fuerza nueva naciendo en el corazón de una mujer que había perdido mucho, pero que no estaba dispuesta a perder lo que más valía, su dignidad. La mañana siguiente amaneció gris. El cielo, cubierto de nubes bajas, parecía tan cansado como ella. En la cocina, el café burbujeaba lento, llenando la casa de un olor familiar que ya no traía consuelo, sino silencio. Mercedes Rentería estaba sentada frente a la mesa, con los documentos extendidos como si fueran piezas de un rompecabezas roto. El testamento de Hilario, su difunto esposo, aún tenía el borde húmedo por la nieve. A su lado, los certificados de acciones, las firmas, los extractos bancarios.
Cada papel contaba una historia distinta de trabajo, de sacrificio, de confianza. Pasó los dedos sobre la caligrafía de Hilario, firme y paciente, como era él. Recordó su voz en la última Navidad juntos, cuando el cáncer ya lo había debilitado tanto que apenas podía sostener una taza. «Prométeme, Mercedes», le había dicho, «que no dejarás que el dinero te divida de los tuyos. Pero si algún día la sangre se convierte en amenaza, defiende lo que es justo». Ella había prometido sin imaginar que esas palabras serían una advertencia. Ahora comprendía que Hilario había visto más allá del amor materno. Había entendido la fragilidad de la ambición. El golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era don Gabriel Molina, su vecino, con su abrigo grueso y una expresión de sincera preocupación. «Traje pan caliente», dijo. No podía dejarla sola después de anoche. Mercedes sonrió débilmente. «Gracias, don Gabriel. No sé cómo agradecerle lo que hizo». «No me agradezca nada. Usted habría hecho lo mismo por mí». Él colocó la bolsa sobre la mesa y observó los documentos. ¿Todo eso fue lo que intentaban robarle? «Sí», respondió ella sin levantar la vista. «El testamento de Hilario, las acciones, todo lo que construimos en 40 años». Gabriel asintió lentamente. «¿Y su hijo? ¿Sabe lo que pasó?» Mercedes cerró los ojos. «Sabe, o lo sabrá. Pero no lo entiendo, don Gabriel. No sé en qué momento se perdió». Gabriel se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. A veces los hijos no heredan los valores, solo el apellido. Hilario habría dicho lo mismo, respondió Mercedes con tristeza. Él creía que el carácter era la verdadera herencia. El vecino la miró con ternura. «¿Qué hará ahora?» «Lo enfrentaré», dijo ella con voz serena pero firme. «No puedo dejar que esta mentira crezca más». Guardó los papeles dentro de una carpeta azul y los metió en su bolso. Luego se abotonó el abrigo y se envolvió el rebozo azul de Hilario, el mismo que había usado en su boda, el mismo con el que lo había enterrado. Era su escudo y su despedida. El trayecto hasta la casa de Arturo fue silencioso. Las calles de San Miguel todavía estaban cubiertas de nieve sucia. Algunas coronas navideñas colgaban torcidas en las puertas y los perros ladraban entre los ecos de la madrugada. Mercedes estacionó frente al portón blanco. Desde adentro se filtraba la luz cálida del hogar. Risas de niños, olor a café, el sonido de una radio que transmitía campana sobre campana. Una imagen perfecta. Pero para ella, esa perfección se había convertido en una máscara. Respiró hondo, bajó del coche y tocó el timbre. Yasmín abrió enseguida. «Doña Mercedes, ¿qué pasó anoche?» «Arturo no ha dormido. Está muy preocupado». Mercedes la miró a los ojos. Eran sinceros. No sabía nada. «Necesito hablar con él», dijo en voz baja. «A solas». Yasmín asintió, nerviosa. «Claro. Está en la sala». Mercedes avanzó. Los niños jugaban en el piso con sus nuevos juguetes. La tele mostraba dibujos animados mientras la casa olía a pan dulce y canela. Era la misma escena de la noche anterior, pero ahora, bajo esa luz cálida, ella veía otra cosa. Las grietas invisibles de una mentira. Arturo estaba de pie junto al árbol de Navidad, con los ojos enrojecidos. Cuando la vio, su expresión cambió de alivio a pánico. «¿Mamá? Gracias a Dios que estás bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste anoche así?» Mercedes dejó el bolso sobre la mesa y con calma colocó los papeles frente a él. «¿Pasa esto, Arturo?» Su voz sonó como un eco firme. «Que mandaste a tu amigo Esteban a robar mi casa». El color abandonó el rostro de su hijo. ¿Qué dices? Eso es absurdo. La policía lo arrestó dentro». Lo miró directo a los ojos. «Y lo escuché todo, hijo», lo confesó. Arturo dio un paso atrás. Su máscara se quebró. La voz se le quebró también. «Mamá, ¿no entiendes? Tenía deudas, me amenazaron. Yo no quería... ¿Y pensaste que la solución era traicionar a tu padre? ¿Robar a tu madre? ¿Usar la Navidad como coartada?» Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No quería hacerlo, pero no tenía salida. Mercedes lo observó en silencio. Cada palabra suya era como un golpe que no venía del presente, sino de la infancia, los años en que le había enseñado a decir la verdad, a no mentir, a honrar su nombre. «Tu padre confió en ti hasta el último día», dijo con la voz baja, pero llena de temblor. «Juró que dejaría en tus manos su legado, y tú lo convertiste en deuda». Yasmín apareció en la puerta,
con el rostro pálido. ¿Qué está diciendo tu madre, Arturo? No, no es lo que parece. Entonces dime qué es, exclamó ella con los ojos llenos de lágrimas. El silencio cayó sobre la casa. Solo se oía el zumbido de la radio y el sonido lejano de un cohete explotando en la calle. Mercedes tomó aire. La verdad, Yasmín, tu esposo organizó un robo contra mí. Esteban Palacios está detenido. Todo está en los reportes policiales. Yasmín se tapó la boca, horrorizada. ¡No puede ser! Arturo, dime que no es cierto. Él se derrumbó en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. Lo siento. No quería perderlo todo. Aposté dinero que no era mío. ¿El dinero de tu padre?, preguntó Mercedes. Arturo asintió, derrotado. Yasmín retrocedió unos pasos. Las lágrimas rodaban sin freno. Usaste la Navidad, Arturo. Usaste a tus hijos, a mí. Y a mí, añadió Mercedes, la voz quebrándose por primera vez. El más pequeño, Tomás, se asomó desde el pasillo con el avión de juguete en las manos. ¿Por qué todos gritan, abuelita? Mercedes respiró hondo y se inclinó hacia él. Porque los adultos a veces olvidan lo que importa, mi amor. Lo abrazó con fuerza. Era el único gesto puro en esa sala cargada de vergüenza. Yasmín tomó la mano de su hijo y lo llevó a su habitación sin decir nada más. Cuando regresó, su rostro estaba decidido. No puedo vivir con alguien capaz de hacer algo así. Pediré el divorcio. Arturo la miró, deshecho. Por favor, Yasmín, no me dejes. Ella negó con la cabeza. No te estoy dejando. Tú te fuiste solo cuando cruzaste esa línea. Mercedes guardó los papeles y se puso el rebozo. Antes de salir, miró a su hijo una última vez. No sé si algún día podré perdonarte, pero sí sé que ya no te tengo miedo. Abrió la puerta. El viento helado entró en la casa como una purificación. Las luces del árbol titilaron detrás de ella, débiles, como si también entendieran que esa Navidad había perdido su inocencia. En la calle, don Gabriel la esperaba apoyado en su bastón. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave. No, pero al menos todo es verdad, respondió ella, caminando despacio. El cielo comenzaba a clarear, y mientras la nieve volvía a caer, Mercedes supo que algo había cambiado para siempre. Su familia estaba rota, pero su alma, por fin, estaba despierta. El silencio fue el primer visitante de la mañana. Después del escándalo de la noche anterior, Mercedes Rentería despertó con una sensación de vacío que no provenía solo del cansancio, sino del alma. La casa estaba demasiado quieta, demasiado limpia, como si quisiera borrar cualquier rastro del crimen, del miedo, del hijo que ya no era el mismo. El sol apenas asomaba sobre los tejados de San Miguel. El vapor del café subía lento en su taza y a su lado, los papeles de Hilario permanecían perfectamente alineados sobre la mesa. Eran su compañía, su ancla y su condena. Abrió el álbum de fotos que había dejado en el aparador. En la primera página, un joven Hilario sonreía frente a su vieja carpintería, sosteniendo un letrero que decía «Trabajo honrado, vida tranquila». Debajo, una foto de Arturo de niño, con las manos manchadas de serrín y la mirada curiosa de quien aún no sabía lo que era fallar. Mercedes acarició esa imagen con los dedos. «Te perdí 2 veces, hijo», susurró. «Primero cuando dejaste de venir y ahora cuando dejaste de ser quien eras». El reloj de pared dio las 8. Golpes suaves en la puerta la hicieron sobresaltarse. Era don Gabriel Molina, como siempre, puntual, con su abrigo grueso y el bastón en la mano. «Perdone que venga tan temprano, doña Mercedes», dijo con voz cansada. «Solo quería saber si descansó un poco». «No mucho, pero estoy viva, y eso ya es bastante», respondió con una sonrisa amarga. Él entró despacio, dejando su bastón apoyado junto a la puerta. Sobre la mesa vio los documentos y el álbum abierto. ¿Todo eso lo salvó usted anoche? Sí. Y con ayuda suya, don Gabriel. Si no hubiera llamado, no estaría aquí. Gabriel asintió con humildad. A veces la vida nos pone en el lugar correcto sin avisar. Mercedes sirvió 2 tazas de café. El aroma llenó la cocina y durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio, mirando cómo el vapor se mezclaba con la luz del amanecer. ¿Y su hijo?, preguntó él finalmente. Lo enfrenté. Su voz era serena, pero firme. No negó nada. Yasmín pidió el divorcio. Lo siento, murmuró Gabriel. No lo sienta. Lo que se rompe por mentira no se pierde.
se libera. Ella respiró hondo. A veces el amor de madre se vuelve ceguera, don Gabriel. Una ceguera suave, cálida, que te impide ver que estás alimentando un monstruo pequeño que un día crece demasiado. Y usted abrió los ojos, respondió él. Sí, dijo ella, y duele como ver la luz por primera vez después de años de oscuridad. Más tarde, Mercedes salió al mercado del pueblo. Necesitaba aire, gente, ruido, algo que la conectara otra vez con el mundo. Los puestos estaban llenos de frutas, flores y olor a pan recién horneado. Algunos vecinos la saludaban con afecto, otros con esa mezcla de curiosidad y compasión que deja la vergüenza ajena. La noticia del robo se había corrido rápido. En la panadería, Claudia, una mujer joven, la atendió con una sonrisa tímida. «Doña Mercedes, me enteré. Lo siento tanto. Gracias, hija. La vida sigue». ¿Y su hijo? Está pagando sus errores. Levantó la mirada con dignidad. A veces el castigo más grande no viene del juez, sino del espejo. Claudia asintió en silencio, con respeto. Mercedes pagó y salió, con una bolsa de pan en cada mano. El viento era helado, pero algo dentro de ella comenzaba a derretirse. El miedo. Al regresar, encontró una carta bajo la puerta. El sobre era sencillo, sin remitente. La abrió con cautela. Dentro, una hoja doblada y unas pocas palabras escritas con la letra de Arturo. «Mamá, no me pidas perdón ni me perdones todavía. Me avergüenzo demasiado. Solo quiero que sepas que algún día entenderé todo lo que me enseñaste. Arturo». Mercedes se quedó inmóvil. Las lágrimas brotaron sin aviso. Era la primera vez que su hijo escribía algo sin excusas, sin defensas. No era redención todavía, pero sí un principio. Dejó la carta sobre la mesa, junto al testamento de Hilario. 2 hombres. 2 legados, uno de integridad, otro de arrepentimiento. El teléfono sonó. Era el abogado, licenciado Romero, que había llevado los asuntos de Hilario desde hacía años. «Doña Mercedes, me informaron de lo ocurrido. ¿Desea que revisemos el testamento y ajustemos algunas disposiciones?» Mercedes miró los papeles frente a ella. «Sí, licenciado. Quiero asegurarme de que lo que Hilario dejó sirva para algo más que llenar bolsillos. ¿Qué tiene en mente? Convertir su herencia en algo útil. Becas para jóvenes, programas de carpintería, ayuda a veteranos. Él siempre quiso eso. ¿Es una decisión noble?» «No, es justicia», respondió ella con voz firme. «Justicia para su memoria y para mí misma». Esa noche, Mercedes encendió una sola vela frente al retrato de Hilario. El resto de la casa permanecía en penumbras, silenciosa pero viva. El viento silbaba entre las rendijas como una melodía triste. Tomó su taza de té y se sentó frente al ventanal, observando cómo la nieve caía sobre el jardín. Por primera vez en años, no sintió miedo de estar sola. La soledad, comprendió, no era enemiga, era testigo. Y en ese testigo silencioso encontró paz. Sacó un cuaderno y comenzó a escribir. «Querido Hilario, esta será la Navidad en que tu legado dejó de ser dinero y se convirtió en verdad. No sé cuánto me queda por vivir, pero quiero que cada peso tuyo sirva para construir, no para destruir. Quizá un día, cuando nuestros nietos crezcan, entiendan que el amor sin verdad es solo costumbre y que la verdad, aunque duela, siempre salva». Cerró el cuaderno con cuidado, colocándolo junto al álbum de fotos. Luego miró el retrato y sonrió con dulzura. «Lo hicimos, viejo. Al final, ganamos». Cuando las luces del vecindario se apagaron una a una, Mercedes se levantó para cerrar las cortinas. El reloj marcaba la medianoche. La vela seguía encendida, proyectando sombras largas en las paredes. Se detuvo un momento, mirando cómo la cera derretida formaba ríos pequeños sobre el mantel. En el silencio, juró que nunca más callaría frente a la injusticia, aunque viniera del propio corazón. Porque el silencio que protege al culpable no es bondad, es complicidad. Y esa noche, Mercedes Rentería dejó de ser una víctima. Se convirtió en guardiana de un legado. Habían pasado 3 meses desde aquella Nochebuena que partió su vida en 2. La nieve había desaparecido, dejando los adoquines húmedos y el aire perfumado de bugambilias y pan de yema. En el barrio de San Miguel, la primavera traía nuevas risas, y con ellas, nuevos comienzos. Mercedes Rentería,
Caminaba despacio por la calle Real del Monte, con una carpeta en las manos. Dentro estaban los documentos que el licenciado Romero había preparado, el registro legal de la Fundación Semillas de Hilario. El nombre había surgido una tarde cualquiera, mientras Mercedes observaba el jardín del patio. Entre las grietas del cemento, un pequeño brote había nacido justo donde el hielo había sido más cruel. Así era él, susurró entonces. Sembraba donde nadie creía que algo pudiera crecer. Desde ese momento, supo que su misión no era guardar el dinero, sino sembrarlo. El edificio que había alquilado estaba en el viejo taller de carpintería donde Hilario había trabajado de joven. El techo tenía manchas de humedad, y el olor a acerrín se mezclaba con el de la pintura fresca. Mercedes pasó los dedos por una de las mesas, recordando las manos ásperas de su marido, lijando madera mientras tarareaba boleros antiguos. En una de las paredes, un grupo de adolescentes martillaba con entusiasmo. Entre ellos estaba Álvaro, de 16 años, un muchacho callado que había dejado la escuela para cuidar de su abuela enferma. «Hazlo con paciencia», dijo Mercedes acercándose. «No se trata de clavar rápido, sino de entender la forma». El chico la miró, sorprendido. «¿Cómo entiende tanto de esto, doña?» Mercedes sonrió. «Viví 40 años con un carpintero. Aprendí que la madera, como las personas, necesita respeto para no romperse». Los jóvenes rieron. El ambiente estaba lleno de energía. Sobre una mesa, Yasmín, su exnuera, organizaba materiales escolares junto a otros voluntarios. Llevaba el cabello recogido e irradiaba una calma que antes no tenía. «Nunca imaginé verme aquí», dijo Yasmín, sonriendo a Mercedes. «Yo tampoco», respondió ella. «Pero tal vez este era el destino de todo». «¿Y Arturo?», preguntó Yasmín con cautela. Mercedes guardó silencio por unos segundos. «Está cumpliendo su sentencia. 6 meses de arresto domiciliario y trabajos comunitarios». Suspiró. «Me escribe a veces». «¿Y usted le responde?» «Sí. No con rencor, sino con esperanza. No quiero que los niños crezcan sin creer que las personas pueden cambiar». Yasmín asintió, emocionada. «Eso también lo aprendí de usted, doña Mercedes». A media tarde llegaron unos reporteros locales. Querían cubrir la inauguración del proyecto comunitario. Mercedes, aunque reacia, aceptó hablar. La periodista, una joven de voz firme, le pidió que contara su motivación. Mercedes respiró hondo y miró al lente de la cámara con serenidad. «Mi esposo, Hilario, fue carpintero. Dedicó su vida a construir cosas firmes, muebles, hogares, valores». «¿Y qué quiere construir usted ahora?», preguntó la periodista. «Personas». Sonrió suavemente. «Quiero que los jóvenes aprendan un oficio, pero sobre todo, que aprendan a no perder la conciencia. El dinero pasa, la moral queda. Y el trabajo digno es la mejor herencia que un padre puede dejar». Las palabras de Mercedes resonaron en el salón. Los jóvenes, que escuchaban desde el fondo, aplaudieron. Yasmín, discretamente, limpió una lágrima. Cuando los visitantes se fueron, Mercedes se quedó sola un momento, observando la madera recién cortada, el polvo dorado flotando en el aire. El sonido de los martillos le recordaba el latido de un corazón que volvía a funcionar después de haber estado dormido demasiado tiempo. Don Gabriel Molina apareció en la puerta, con su bastón y una sonrisa discreta. «Ya me dijeron que ahora es fundadora, señora Mercedes». «No, don Gabriel», respondió ella con humildad. «Solo soy la viuda de un hombre bueno que me enseñó a no quedarme quieta cuando la vida me golpea». Él sonrió. «Pues, si Hilario pudiera verla, estaría orgulloso». «Lo está», dijo ella mirando al techo. «Lo siento aquí. Cada vez que alguien aprende algo, lo oigo reír». Gabriel la acompañó hasta la salida. Afuera, un grupo de niños pintaba un mural en la pared, un árbol enorme con raíces profundas y hojas de colores. En el tronco, alguien había escrito con pincel grueso: «Las semillas crecen, aunque la tierra duela». Mercedes se detuvo frente a la pintura. El aire olía a esperanza. Por un momento, sintió que Hilario estaba junto a ella, con su risa tranquila, su olor a madera y su voz baja diciéndole: «Lo estás haciendo bien, vieja. Al fin entendiste que el amor no se guarda, se reparte». Cerró los ojos y sonrió. «Sí, Hilario», susurró. «Ahora lo entiendo». Esa noche, al regresar a casa, encendió una vela frente al retrato de su esposo. El fuego titilaba, proyectando sombras suaves sobre las paredes.
En la mesa, junto a los documentos legales, había un dibujo que Lupita, su nieta, le había regalado ese día. Una mujer con un martillo en la mano y alas en la espalda. Abajo, en letras torcidas, se leía: Abuelita Mercedes, la que construye con el corazón. Las lágrimas le humedecieron el rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud. Tomó su cuaderno y escribió una última línea. Hilario, tu herencia ya no está en papeles. Está viva en cada joven que decide no rendirse. Apagó la luz, dejando solo la vela encendida. El viento sopló leve desde la ventana y la llama tembló como si alguien invisible la saludara antes de irse. El invierno había vuelto a San Miguel, pero esta vez no trajo miedo, sino calma. El aire olía a leña y el cielo, gris y tibio, se reflejaba en los charcos de las calles empedradas. Un año había pasado desde aquella llamada que cambió todo. Un año desde que Mercedes Rentería descubrió que la traición puede ser, a veces, la puerta hacia la verdad. La fundación Semillas de Hilario prosperaba. Los jóvenes del barrio aprendían carpintería, soldadura y lectura de oficios. Los muros del antiguo taller estaban cubiertos de dibujos, frases y retratos de quienes habían encontrado allí una segunda oportunidad. Mercedes caminaba entre ellos con paso lento, bastón en mano, su rebozo azul cubriéndole los hombros. Sus manos, ya marcadas por la edad, seguían firmes, y su voz tenía esa calma que solo las mujeres que han llorado en silencio pueden sostener. En una de las mesas, un muchacho le mostró una caja tallada con precisión. «Doña Mercedes, mire, la hice con los planos que me enseñó». Ella sonrió, tocando la madera lisa. «Perfecta. Hilario habría dicho que cada corte recto es una oración cumplida». El joven no entendió del todo, pero sonrió igual. Aquella tarde, mientras el sol se apagaba detrás de los cerros, Yasmín llegó con los niños. Traían flores, dibujos y una carta doblada. Mercedes los recibió con un abrazo. «Abuelita, papá quiere verte», dijo Lupita bajando la mirada. «Está afuera». El corazón de Mercedes se apretó, pero no dudó. Dejó el bastón junto a la mesa y caminó hacia la puerta. Frente al portón, Arturo Rentería esperaba con una chaqueta gastada y los ojos rojos. Tenía menos arrogancia y más años. Las manos le temblaban, no de frío, sino de culpa. «Hola, mamá», dijo sin levantar mucho la voz. Mercedes lo observó largo rato. Su hijo, el niño que un día le pidió ayuda para hacer un barrilete, el hombre que la había traicionado y ahora una sombra buscando perdón. «Hola, Arturo», respondió ella. «¿Ya terminaste tu sentencia?» «Sí, hoy fue mi último día». Hubo silencio. El viento movía las flores del jardín y el sonido del taller resonaba de fondo. Martillos, risas, vida. «Pasé meses pensando en qué decirte», continuó él, «pero no hay palabras que cambien lo que hice». «No las hay», dijo ella, «pero sí hay actos que pueden remendar lo roto». Él asintió con lágrimas contenidas. «Vine a pedirte permiso. Quiero ayudar aquí, en la fundación, aunque sea limpiando el suelo. Quiero devolver lo que destruí». Mercedes no respondió de inmediato. Miró hacia el mural en la pared, el gran árbol que los niños habían pintado meses atrás, con la frase en la base: «Las semillas crecen aunque la tierra duela». «Si vienes a trabajar, no serás mi hijo aquí», dijo con firmeza. «Serás un aprendiz más». «Lo entiendo», respondió él bajando la cabeza. «Es todo lo que quiero». Ella respiró profundo y asintió. «Entonces entra. El taller está abierto para quien quiere aprender, no para quien busca compasión». Arturo cruzó la puerta despacio. Los jóvenes lo miraron con curiosidad, algunos con desconfianza. Mercedes lo guió hasta una mesa vacía. «Empieza lijando», dijo, entregándole una pieza de pino. «El perdón, hijo, se gana con las manos, no con las lágrimas». Durante los días siguientes, Arturo llegaba temprano, barría, cargaba maderas, aprendía. No hablaba mucho, pero trabajaba con humildad. A veces, al final de la jornada, se quedaba mirando el retrato de Hilario en la pared, donde alguien había escrito: «El hombre que enseñó que el amor también se construye». Mercedes lo observaba en silencio desde lejos. El dolor aún vivía en ella, pero ya no la dominaba. Ahora sabía que el rencor era solo otra forma de perder. Una tarde, don Gabriel Molina pasó por el taller. Se había vuelto parte de la familia. Al verlo, Mercedes lo saludó con una sonrisa. «Mírelos, don Gabriel», señaló a los jóvenes trabajando. «¿Recuerda cuando esto era solo un sueño?»
Sí, doña Mercedes. Y ahora es un milagro con martillos. Ambos rieron. Gabriel se inclinó y le dijo en voz baja: Hilario estaría orgulloso. Mercedes lo miró con ternura. Él está aquí, don Gabriel. En cada tabla, en cada clavo, en cada joven que decide no rendirse. Llegó la siguiente Navidad. El taller se decoró con luces simples y velas. Los alumnos cocinaron tamales y prepararon ponche. En una esquina, los niños pintaron un letrero nuevo: Feliz Navidad, Hilario. Mercedes se sentó junto al fuego con su taza de café. A su alrededor, los jóvenes reían, los niños jugaban y Yasmín repartía platos. Por primera vez en muchos años, la casa y el taller estaban llenos de voces buenas. Arturo se acercó con una caja de madera tallada en las manos. «La hice yo», dijo con humildad. «¿Para ti?». Mercedes la tomó con cuidado. La caja tenía grabadas las iniciales HR. En el centro, rodeadas por hojas talladas. Dentro, un pequeño papel doblado. «Gracias por no dejarme ser el hombre que fui. Te debo la oportunidad de volver a empezar». Mercedes levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de su hijo. No había absolución, pero sí una paz nueva, una promesa silenciosa de reconstruir, aunque doliera. «Hilario estaría contento», murmuró ella. Al final, la madera vuelve a tomar forma, incluso después de haber sido rota. Él asintió con lágrimas en los ojos. «Y tú, mamá, también». El reloj del taller marcó las 12. Las luces titilaron suavemente. Mercedes cerró los ojos y escuchó la música, los murmullos, las risas, y en medio del ruido, creyó escuchar esa voz que nunca la había abandonado. «Lo hiciste, vieja. Ahora sí. Estás en casa». Abrió los ojos. La vela del altar seguía encendida, proyectando una luz cálida sobre todos. El ciclo se había cerrado. La promesa estaba cumplida. Mercedes levantó su copa y con voz firme dijo: «Por Hilario, por la verdad y por las segundas oportunidades». Los demás repitieron al unísono: «Por Hilario». Y entre risas, abrazos y música, Mercedes Rentería comprendió al fin que el perdón no borra las cicatrices, solo las convierte en luz. Porque a veces la vida no se trata de olvidar lo que nos rompió, sino de construir algo hermoso con los pedazos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Cicatrices de Hogar. Aquí, cada historia sana una herida, y cada herida deja una lección para el alma.